Si estás disfrutando de este audiolibro, apóyanos desde 20 pesos mexicanos o $1 americano. Si gustas hacer un donativo, puedes encontrar el link de Patreon en la caja de información. El perfil de Patreon es Violín para Todos. Esto nos ayudará a comprar equipo adecuado y nuevas voces narradoras para ofrecerte material de mejor calidad. Gracias. Capítulo 7. Dar en obediencia. Fracaso en la mayordomía significa un deterioro en nuestra relación con Dios. La provisión de Dios se encuentra depositada a lo largo del camino de la obediencia. Una noche estaba predicando en la Ciudad de México, en la casa de Aurelio Arrache, uno de mis hijos en el Evangelio. Cuando ofrecí la invitación para recibir a Cristo, un hombre joven, bien educado, pasó al frente a entregar su corazón al Señor. Se presentó como Juan Manuel Núñez. A la semana siguiente, regresó y recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Poco tiempo después, comenzó a trabajar junto con un sacerdote carismático católico en su zona, llevando a jóvenes católicos al Señor. Cuando el sacerdote fue transferido, Juan Manuel empezó su propia iglesia, pero al poco tiempo se dio cuenta de que algo faltaba. Él tenía un corazón para las misiones y sabía que Dios le estaba llamando a una de las regiones más difíciles de todo México, el estado de San Luis Potosí. Se estableció en El Coyote, un poblado a 650 kilómetros al norte de la Ciudad de México, y plantó allí un estandarte para Dios, en un desierto seco y estéril, tanto en lo espiritual como en lo físico. Debido a que hay poca lluvia en esa región de México, la gente en este lugar tiene escasas cosechas y poca comida. Como resultado de la pobreza extrema, muchos de los mexicanos en El Coyote se ganan la vida cazando serpientes, pájaros y en ocasiones un venado, para después venderlos a lo largo de la carretera. Las mujeres se venden ofreciendo sus servicios a los conductores de camiones que transitan por la región. Además de la pobreza y la prostitución, el incesto es común. Realmente no es la clase de lugar donde un ministro joven le gustaría vivir, y mucho menos empezar una iglesia. Para entonces Juan Manuel ya tenía sus propios hijos en el Evangelio: Salvador Núñez, un graduado de Cristo para las Naciones, y Octavio Flores. Estos jóvenes y sus esposas compartían la visión de Juan Manuel de ver una iglesia establecida en El Coyote. Empezaron a llevar equipos médicos a esta comunidad empobrecida, sirviendo a las necesidades físicas de la gente. Debido a que estos admirables equipos humanos estaban dispuestos a aceptar lo que solo puede describirse como servicio a trabajos forzados, se pudo establecer un cierto número de pequeñas congregaciones en una de las áreas más difíciles de México. Sentí que el Señor me habló acerca de comprar un carro para estas valientes familias. Respondí pidiéndole a Dios su provisión. Señor, si estas jóvenes familias están dispuestas a sacrificar sus vidas para sembrar iglesias en esa zona estéril y difícil, entonces lo menos que podemos hacer es proveerles un vehículo que les haga el trabajo menos duro. Varios meses después, estaba en Vancouver, Canadá, compartiendo sobre las misiones cuando el pastor se me acercó. Hermano Wayne, he recaudado dinero para nuestros misioneros, pero ¿y usted tiene alguna necesidad? Aproveché la oportunidad para bendecir a Salvador y a Octavio y le dije: me gustaría poner una camioneta Nissan de doble cabina en las manos de dos jóvenes parejas misioneras que trabajan en una de las áreas más difíciles de México. El pastor amablemente estuvo de acuerdo, y esa noche, después de mi sermón, los hermanos canadienses dieron los fondos necesarios para el vehículo de Salvador y Octavio. 8 días después, compramos la camioneta en la Ciudad de México, la cargamos con suministros para las familias y la mandamos a El Coyote, San Luis Potosí. Otro amigo, Luis Urrea, donó un camión Dodge de 3,5 toneladas para transportar agua limpia, la cual solo podía obtenerse a 15 kilómetros a distancia. Como el agua es escasa, esto les dio gran favor ante la comunidad y eliminó las sospechas de la gente. Estos misioneros se habían ganado el respeto del pueblo, lo que abrió la puerta para el Evangelio. Juan Manuel
Estableció una iglesia de 500 miembros en la Ciudad de México y fundó numerosas misiones como la del Coyote. Además de su trabajo pionero, Dios lo ha usado para empezar un centro de consejo familiar en Cuernavaca, una ciudad al sur de la Ciudad de México, con más de 1 millón de habitantes. Obediencia y frutos. Descubrí hace mucho tiempo que si queremos fruto que permanezca, debemos aprender a servir a Dios con una fe obediente. Juan Manuel nació en el reino por su respuesta obediente a una palabra de salvación. Su ministerio se inició a través de la misma obediencia al llamado de Dios a predicar el Evangelio, y sigue teniendo éxito por la obediencia. Cuando el Señor me dijo que diera una camioneta para ayudarle a ese ministerio, mi obediencia dio la oportunidad a los hermanos canadienses para obtener la enseñanza que habían recibido de vivir para dar. El avance del reino depende de que todos nosotros operemos en una fe obediente. Nos guste admitirlo o no, muy poco se logra en el reino sin dinero. Se necesita dinero para enviar misioneros, alimentar a los pobres, comprar un carro para los obreros nacionales o imprimir la Biblia en otro idioma. Se necesita dinero para construir nuestras iglesias, tanto aquí como en el extranjero. Servir a los vagabundos y liberar a los drogadictos y a las prostitutas de un estilo de vida que los está matando requiere de finanzas. El hecho de que no haya sido llamado a vivir su vida en una tierra extranjera no significa que Dios no espera que usted participe en recoger la cosecha antes de que Jesús regrese a la tierra. Oí la historia de un hombre rico que soñó que estaba en el cielo, y Jesús le mostró una gran multitud que no se podía contar. Mira bien, amigo, ¿cuántos de ellos están debido a ti? El hombre miró y miró, pero no pudo ver una sola cara que pudiese reconocer. Cuando despertó, cambió el enfoque de su vida y se convirtió en un ganador de almas. En el reino de Dios, nuestro más grande gozo será oír al Señor de la cosecha decir: tu inversión en el ministerio, o las Biblias que compraste, o el haber financiado ese vehículo, ha traído a muchos al reino. Bien hecho. Para tener una parte en esta cosecha, usted y yo debemos practicar una fe obediente que responde a cualquier cosa que Dios le diga que haga. La fe obediente tiene que ver con lo que poseemos y viene de los recursos que conocemos. Dios nos dice: da esa propiedad a mi reino para este nuevo edificio, o suelta ese automóvil, o saca esto de tu cuenta de ahorros. Algunos, cuando escuchamos una palabra de Dios como esta, el temor se apodera de nuestro corazón porque recordamos cuánto tiempo y cuán duro trabajamos para comprar esa propiedad. Pero el temor nos hará estancarnos. Muchos cristianos han crecido en muchas áreas excepto en el dar. Si después de conocer a Dios por 10 años solo diezmamos el 10%, obviamente tenemos mucho que crecer en el área de mayordomía. El diezmo es solo el comienzo, donde juegan los niños, pero nunca debe ser el punto final. Obediencia igual a fe. Algunos de los actos de obediencia y fe más espontáneos vienen de aquellos que tienen muy pocos bienes materiales. Una vez estaba predicando en Pachuca, en el estado de Hidalgo, México. Una niñita de 10 años dijo: no tengo dinero, pero tengo un corte de tela que vale 15 pesos. Me iba a hacer un vestido para la Pascua, pero lo daré para el fondo de construcción. Otra mujer dijo: me gano la vida cosiendo, pero daré el motor de mi máquina de coser para el techo de la iglesia. Ellos dieron de lo que tenían. No pude olvidar la ofrenda de la niñita que dio su vestido de Pascua para que su ciudad tuviera una iglesia. Meses después, cuando regresé a visitar la iglesia, pregunté dónde estaba la niñita. Sabía que Dios no ignoraría una fe sencilla y preciosa como la de ella. Quería oír el resto de la historia. Se me acercó con una gran sonrisa en su cara y me dijo: ¿sabe? Di un corte de tela que valía 15 pesos y mi hermano me regaló un hermoso corte de tela con unos zapatos que hacían juego. Así es Dios. No trate de racionalizar a Dios. Nunca sabremos lo que Él hará a través de nuestras vidas hasta que entremos en el terreno de la fe. Cuando Dios habla y nosotros le obedecemos, estamos echando a andar nuestra fe. Cuando escuché la voz de Dios y actué de acuerdo a esta,
Él le mostrará cuán grande es Él. Este es el tipo de fe que hace que la vida sea interesante, abundante y llena de sorpresas. No es cuánto tiene en sus manos, sino cuánto puede Dios dar a través de eso. Milagros australianos. Estaba en Australia en 1994, predicando en una iglesia pequeña de 150 adultos, y coincidió que ese domingo estaba dedicado a las misiones, una oportunidad perfecta para desafiar a esos creyentes a dar. Les hablé sobre el dar por fe en el servicio matutino. La pequeña congregación anotó sus compromisos de fe en pedazos de papel y los pusieron en el recipiente de las ofrendas. Esa tarde le pregunté al pastor si tenía algún proyecto misionero especial sobre el cual pudiéramos animar a la congregación a dar haciendo promesas de fe verbales. Debemos $10,400 australianos de un vehículo que estamos comprando para una familia misionera en Indonesia, me dijo. Eso era todo lo que necesitaba saber. Inmediatamente comencé a enfocar mi fe en esa necesidad para enviar el dinero a Indonesia. Tal vez fue muy bueno que no supiera que esa noche estaba en la congregación un caballero que había salido del servicio matutino enojado conmigo. El mensaje es muy mercenario, le dijo al pastor. Había decidido que no daría nada para el proyecto misionero y no pensaba regresar para el servicio en la noche. Quiero que vayas al servicio esta noche. Le habló al corazón el Espíritu Santo. Tengo algo que enseñarte. Esa noche prediqué otra vez sobre el dar. Después del sermón, les presenté el desafío de los $10,400 australianos que se necesitaban para pagar el vehículo. Insté a la congregación a lanzarse a andar por fe en obediencia a la palabra y a hacer un compromiso financiero para pagar ese carro. Un hombre se levantó en la parte de atrás de la iglesia y dijo: pagaré el carro. La congregación se volvió para ver quién hablaba. Era el mismo hermano que se había enojado por mi mensaje en la mañana. Aún más sorprendente, él tenía un negocio propio y este no andaba bien últimamente. De hecho, las cosas iban tan mal que no tenía trabajo. Un mes después, recibí una carta del pastor Dunk informándome de 2 milagros que habían sucedido después que me fui de su iglesia. Un hombre escribió su compromiso de fe en un pedazo de papel en el servicio matutino. Aunque trabajaba por comisión y no había ganado nada en 6 meses, 2 días después de entregar su promesa de fe, vendió contratos por valor de más de $1 millón australianos. El segundo milagro corresponde al hombre que se había enojado por mi mensaje sobre el dar, pero que terminó haciendo la promesa de fe por los $10,400 australianos que se necesitaban para pagar el carro de los misioneros. Él no había comido en 3 días porque no había nada en su casa. Después que hizo su promesa de fe, recibió una llamada del gobierno australiano informándole que le habían pagado menos de lo debido por un proyecto bastante grande que había completado unos meses atrás. Durante los siguientes 30 días, el gobierno le entregó suficiente dinero para pagar la promesa que hizo para el carro y además cancelar $52,000 australianos en deudas que tenía. El espíritu de Mammon sobre mi congregación se ha roto, me reportó el pastor Dunk. Tanto el gozo como el dar han aumentado en nuestra iglesia. Nuestro gozo es proporcional a nuestra obediencia. Si no ha sido bendecido en compartir algo con nosotros, pídale a Dios que le ayude a lanzarse y dar en obediencia a su palabra. Es más bienaventurado compartir y bendecir que el retener y guardar. Le dijo a la gente: no te puedes comer un billete de $100. Hasta los nuevos no saben a nada. Le puedes poner sal y pimienta, agregar un poco de mostaza y mayonesa, pero aún así será difícil digerirlo. Por el contrario, si tomas esos mismos $100 y bendices a alguien, no solo te dará una deliciosa satisfacción y gozo en compartir, sino que te dará también fruto en la eternidad.